Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTap por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el doctor Luis Castel-Tor, urólogo certificado que tiene su consulta en la ciudad de Guadalajara ya con más de 10 años de experiencia. Mi objetivo es conocer el funcionamiento de la próstata así como sus afecciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde vamos a platicar con el doctor Luis Castelot, cirujano urólogo en Guadalajara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Kurt. Aquí encantado de estar aquí contigo. Excelente. ¿Cómo se pronuncia bien su apellido? Por si no lo dije bien. Se pronuncia Casteltort. Es Ok, algún Castel. complicado y seguido tenemos problemas con eso, así que como me quieras decir, muchos aquí me dicen doctor Castel, es más corto, Castel. pero lo correcto es Casteltort. Casteltor. Perfecto. ¿De dónde es su apellido, doctor? ¿Es catalán? Es catalán totalmente. Ok. Bueno. ¿Qué lo impulsó por el área médica de urología? Bien, Kurt, fíjate que es una pregunta muy común y como que les causa intriga a ciertos, a los pacientes, a los amigos, a los familiares, ¿cómo que vas a estudiar urología, no? La imagen que tienen es de que ya está muy enfocado sobre todo a genitales masculinos y no, la realidad es que el campo laboral que tenemos como urólogos es mucho, muy amplio. Vamos desde problemas que se tienen en los riñones, en toda la vía urinaria de los ureteros, la vejiga, la uretra, el pene. Vemos mujeres, niños. Y una de las cosas que es muy interesante es que tenemos la capacidad, la habilidad y el entrenamiento de tener abordajes quirúrgicos, ya sean abiertos, endoscópicos, laparoscópicos, robóticos, y también tenemos una amplia consulta. Entonces, todo esto engloba de que es una especialidad mucho, muy completa. Existen especialidades, por ejemplo, que no pueden hacer cirugía endoscópica como nosotros lo hacemos y que es el pan de cada día para problemas de próstata, etcétera. Cirugía laparoscópica o cirugía abierta. O sea, realmente el entrenamiento de un urologo es muy completo y ya si lo vemos desde esta forma, pues se entiende el por qué se elige esta especialidad. Aparte que pues yo creo que su mercado es el 50% de la población. Ahí nomás, ¿verdad? Con eso, De cualquier edad. exactamente. De cualquier edad hay nada más y pues de lujo, bendito Dios, hemos tenido muy buenos resultados en el trabajo. Qué bueno. ¿Cuál fue uno de sus principales obstáculos para alcanzar la meta de urólogo? ¿Cuántos años de estudio se requieren? Y entre su trayectoria, ¿cuál considera usted que fue uno de sus más grandes retos para llegar así a donde está usted ahorita? Bien, para ser urólogo se necesita tener los estudios de medicina, de ser médico cirujano, para eso te va a quitar, o se invierte en 6 años para hacer eso. Posteriormente se puede hacer la especialidad. Para hacer esto ya empieza un trámite de hacer exámenes de admisión a los hospitales y demás, el examen nacional de residencias, etcétera. Y eso ya es un reto a partir de ahí. Después de eso, ya que es seleccionado para poder entrar a la especialidad, que es muy, muy selecta, pues no entran muchos, se utiliza 1 a 4 años de su vida en hacer un adiestramiento en cirugía general y posteriormente son 4 años de urología ya propiamente. Los retos principales, aparte de primero los exámenes que se realizan de alto nivel para poder entrar a las especialidades, ya la especialidad como tal es un tema. La residencia médica de neurología es difícil, es pesada, por lo que le comento de que tenemos diferentes abordajes y lo que genera mayor responsabilidad. Y el tema de la residencia, yo creo que a cualquier urologo que se le pregunte eso es el reto más grande, ¿no? Ok. Bueno, antes de entrar así de lleno a lo que es urología, en otro de los episodios estuvimos platicando con un ginecólogo y salió al tema el virus de papiloma humano. Entonces se me olvidó preguntarle al ginecólogo que si, por ejemplo, esto es algo que pues la mujer tiene los síntomas y el hombre pues nada más es portador. Entonces, si tú como hombre tienes el virus, ¿quién te atiende? ¿El ginecólogo o tienes que ir con el urólogo quién te atiende? Sí, Kurt, fíjate que esta es una confusión súper común que tienen los hombres de decir, híjole,
quién es el ginecólogo del hombre, ¿no? Y es importante este tipo de eventos, pues para dar a conocer la especialidad, para ver qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos. Y en efecto, nosotros nos enfocamos en el tracto genital también de los hombres. Entonces, si existe el tema del virus del papiloma humano en sus manifestaciones clínicas, que ya pueden ser lesiones, condilomatosis y demás, los hombres tienen que acudir con nosotros sí o sí. Ya el tema de la revisión genital en las damas sí tiene que ser por medio de los ginecólogos, pero los hombres, toda la apertura para ir con su urólogo de confianza. Ok. Y pues bueno, ya entrando a lo que es urología, yo creo que esta pregunta todo el mundo se la hace. ¿Qué es la próstata? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? O sea, todo el mundo dice examen de próstata, próstata por aquí, próstata por acá. ¿Qué es? Muy bien, Cruz, esa es otra de las preguntas que qué bueno que nos las realizas porque la próstata ocupa en el abordaje terapéutico y diagnóstico de nosotros los urólogos como un 40 o 60%, de un 40 hasta el 60% de la consulta. Y bueno, pues ¿qué es la próstata, no? La próstata es un órgano el cual solamente está en los varones. Este es un órgano que está más o menos del tamaño de una nuez y está localizado entre la vejiga, el recto y envuelve la uretra. Al darte este enfoque anatómico, ya podemos identificar qué síntomas nos puede causar. Y bueno, pues ¿para qué está? Dice, ¿no? La próstata, pues ¿por qué la tenemos? Su función es importante en el sentido de que nos ayuda a producir unos líquidos que componen, aparte de los espermatozoides, líquidos de las vesículas seminales, a lo que es el semen, ¿no? Lo que ya viene el líquido final de una eyaculación. Principalmente nos sirve para eso, tiene una función hormonal y está ahí la próstata. No nos causa problemas, gracias a Dios, hasta partir de los 40, 45 años en adelante. En algunos antes, en algunos muchos años después. Y al decir problemas, pues viene ya el tema de la prevención de ciertas patologías, como puede ser el cáncer o por los síntomas urinarios, que es decir, lo más común que nos llega en la consulta un señor al consultorio y dice, híjole, es que yo escucho orinar a mi hijo y yo me escucho orinar a mí y digo, "Híjole, yo algo traigo porque no estoy orinando como antes, ¿no? Porque grito Y, cuando va al baño. ¿cómo? ¿Y por qué Sí, gritó? ¿Qué le ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está teniendo? sí, ¿qué pasa? Así es. Entonces, ese es en grandes rasgos lo que es la próstata. Conforme van creciendo el varón, la próstata también va aumentando de tamaño. Esta próstata al aumentar de tamaño empieza a generar ciertos síntomas por la anatomía, por la localización en donde le comento que está, pues puede empezar a tener síntomas, sobre todo obstructivos, empieza a disminuir el flujo de la orina, voy a orinar constantemente, empiezo a orinar por las noches, ya hay ardor o dolor al orinar. Son síntomas de iniciales que pueden generar ya que la próstata nos está obstruyendo la salida propiamente de la orina. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son de los principales problemas que presenta la próstata? ¿Parte del crecimiento o hay algún otro? ¿Infección o...? Sí, la próstata, así por del tamaño de una nuez que te comento, pero en ocasiones puede generar problemas, y problemas serios, hasta como por ejemplo un cáncer, ¿no? Que es de las causas más frecuentes de muerte a nivel mundial. No puedo hablar nada más de México, a nivel mundial, incluidos Estados Unidos. Y puede causar cáncer, en eso basa mucho el diagnóstico oportuno, pero también puede generar la hiperplasia prostática de próstata, que esta es benigna, que es un crecimiento normal, por decirlo de una forma. Puede haber una infección o inflamación denominada prostatitis, entre otras opciones, ¿verdad? Pero esas son las más comunes. Por ejemplo, entonces, cuando alguien tiene o presenta inflamación de próstata, ¿eso puede pasar a cualquier edad o niños, adultos o es...? Bien, la inflamación de próstata, como si me está preguntando el tema de una prostatitis, sí puede causar hasta edades jóvenes, hasta en edades adultas. Incluso una prostatitis se puede ir asociada por diferentes causas, en ocasiones infecciones urinarias, inclusive infecciones por transmisión sexual, o por una falta o un mal vaciamiento vesical, que quiere decir esto, no orino bien, se queda acumulada orina en la vejiga, eso genera inflamación, infección y puede afectar la próstata. Y si entendemos por inflamación de la próstata lo que es la hiperplasia, el crecimiento de la próstata, eso es mucho, muy diferente. Y eso sí va enfocado solamente en personas de mayores de 45 años promedio. Y por ejemplo, cuando hay crecimiento de próstata, vamos a enfocarnos en lo benigno principalmente. ¿Cuáles son los principales Sí, tratamientos o cómo empieza una persona con este tipo de tratamientos?
Bien, principalmente el paciente va a acudir a la consulta, se le hace un interrogatorio, se forman unos cuestionarios y en eso vamos a ver qué gravedad tiene el paciente, de que va desde que va iniciando los síntomas, disminución del flujo urinario, me estoy levantando mucho por las noches, estoy yendo a orinar a cada ratito, hay una reunión y nada más estoy buscando dónde está el baño porque quiero ir, quiero ir, quiero ir. Entonces, hasta el paciente que nos llega a consulta de que de buenas a primeras dejó de orinar, le generó una retención aguda y ahí es diferente el tratamiento. Pero a grandes rasgos, primero podemos abordar al paciente haciendo modificaciones en el estilo de vida, desde disminución de peso, hacer ejercicio, una dieta saludable, y también incluye lo que son los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que nos ayudan, por decirlo, unos nos ayudan a aumentar el flujo de orina que sale por la próstata, otros a disminuir un poquito el tamaño de la próstata y eso nos va a ayudar a que el flujo sea mayor. Eso es en un tema conservador, por decirlo así, un paciente que apenas va debutando con estos síntomas. Ya si el paciente progresa de cierta forma que no respondió a los medicamentos con una línea de segunda línea combinados, pues ya hay que proponerle terapias más invasivas, que vienen siendo intervenciones quirúrgicas, ¿no? De las intervenciones quirúrgicas tenemos varias. En la actualidad eso se estudia muchísimo y día a día están saliendo nuevas energías, nuevos abordajes. De lo más común es la resección transuretral de la próstata por medio de energía monopolar o bipolar. Tenemos enucleación de próstata por láser, tenemos fotovaporización selectiva también por láser y en la actualidad también existen procedimientos menos invasivos que sí se denominan quirúrgicos porque pues ya se realiza en la invasión al cuerpo, pero son tecnologías muy nuevas. Por ejemplo, tenemos el Resium o por ejemplo fotovaporización selectiva de la próstata, que a lo mejor esta última no es tan nueva, ya van en su tercera generación, pero todo esto va avanzando y modificándose de forma favorable. Y hablando un poquito, no sé, del Resume, Ok. de esta tecnología que también es de mínima invasión, mucho, muy común en Estados Unidos y también aquí en México. Entre sus ventajas, por ejemplo, todas estas cirugías que le comento, estas intervenciones, va a decir, ¿por qué es mínima invasión si me están generando un daño en mi cuerpo? La principal preocupación o de las principales preocupaciones de los pacientes cuando vienen con nosotros y que se le ofrece una intervención quirúrgica, oiga doctor, pero voy a dejar de tener erecciones, doctor, voy a dejar de eyacular, o doctor, voy a perder orina involuntariamente, o voy a reírme y se me va a salir la pipí. Entonces, todas estas tecnologías van encaminadas a eso, que los procedimientos que hagamos no tengan este tipo de secuelas. Y por ejemplo, esta tecnología del Resium, que lo que nos ayuda es por medio de vapor de agua, se inyecta directamente a la zona transicional de la próstata por medio de una cistoscopía, por medio de una cámara, y esto genera de que se inyectan en los lóbulos prostáticos este vapor y esto va a generar cierta contracción de los lóbulos y va a permitir el flujo de la orina de nueva cuenta. Ventajas en este procedimiento, por ejemplo, es una, de que también es algo muy que nos piden los pacientes, es que es de un carácter ambulatorio. Inclusive hay médicos, tanto a nivel nacional o en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que lo hacen de forma ambulatoria. Doctor, yo no quiero estar en el quirófano y demás. En la misma oficina o en el consultorio se puede hacer dicho procedimiento y se va a su domicilio sin problema. Entonces, una es que se puede hacer de forma ambulatoria, otra es de que se preserva la eyaculación. Es decir, ¿y eso por qué, doctor? En el resto de las intervenciones, generalmente se ve modificada la eyaculación, desde con medicamentos hasta con procedimientos quirúrgicos, vemos modificada la eyaculación. Y dice el paciente, híjole, doctor, yo estoy joven, todavía quiero tener hijos, y de repente todas las técnicas que escucho, híjole, me quitan la eyaculación. ¿Qué podemos hacer? Ofrecemos ese tipo de técnicas, ¿no? Se le coloca después de la intervención, que nos tardaremos una media hora, ya con todo, el mismo día se va a su casa, el paciente sí va a tener que utilizar una sonda unos días para que toda esa inflamación no le genere problemas o molestias y después retiramos una sonda. Una sonda es un tubito que va por la uretra para que se esté drenando la pipí, ¿no?
después se va a retirar la sonda de igual forma en la oficina y no pasa ningún problema, ¿no? Ay, disculpe que lo interrumpa, doctor, pero por ejemplo, el Rayson, o sea, utiliza vapor y qué efecto tiene Sí, esto en la próstata. No soy médico, entonces no me quedó muy claro el qué pasa ahí con la próstata con el vapor sí, no al... te preocupes, Kurt. Ahora sí que son a lo mejor términos un poco habituales y eso genera que a veces no se pueda entender bien. Pero vamos haciendo un poquito más sencillo. Sí, con vapor de agua. Supongamos que a la próstata se le inyecta vapor de agua, lo cual va a hacer que se colapse de cierta forma, por decirlo así, que se contraiga la próstata. Si te comento que la próstata está obstruyendo un tubito, por decir que ese tubito se llama uretra. Creció la próstata, se tapa el tubito. Entonces, yo inyecto un vapor, ese vapor hace que ese tubito vuelva a tener otro diámetro o que se vuelva a dilatar y el flujo por donde salga el líquido, pues otra vez vuelva a funcionar. Aquí la situación es de que no se quita un tejido de la próstata, no se quita la próstata como tal, simplemente se contrae, ¿sí? Para que volvamos a tener un fluido habitual o normal que Ok. se pueda mejorar la calidad para la cual orinar. Y así esos tipos de procedimientos no invasivos que se pueden hacer en el consultorio, ¿hay algún otro? En el consultorio como tal, hay otro que se llaman Urolift o son otros, esas son marcas, pero siguiendo el mismo concepto de desobstruir la salida de la orina, el tubito, volverlo a permeabilizar, en lugar de inyectar vapor de agua, existen como unos clips que se llama el Urolift y estos clips hacen que se pegue o que se abra, en lugar de colapsar con vapor de agua, se colapsan por medio de clips. Esto es un poquito más incómodo porque ahí va a tener todo el tiempo el clip y después puede generar situaciones. Pero existen otros procedimientos. Aquí el inconveniente que tenemos es, como bien me dijiste, estos síntomas se presentan en personas mayores, generalmente por arriba de 60, 65 años, ¿no? Y las personas que tienen esa edad, no todas, pero en algunas ocasiones, presentan alteraciones como diabetes, como presión alta, como problemas en el corazón, y eso pueden en ocasiones estar anticoagulados. ¿Qué es esto de anticoagulado? Hay pacientes que están infartados, que se infartaron, y que pues tienen que tener con ciertos medicamentos constantemente, pero aunque tengan ese problema del corazón, también tienen problema de la próstata. Entonces, nosotros tenemos que buscar opciones para poder tratarlos sin que existan complicaciones, ¿no? Y hay tecnologías, por ejemplo, la fotovaporización selectiva. Esta tecnología lo que nos ayuda es que utilizamos un láser, que este láser se le conoce como Green Light en la marca de Boston Scientific, Ok, en la ahí, cual un el gol, tejido de la próstata, no patrocinador. eh, disculpe, pero bueno, los compañeros de Boston son los que están teniendo este tema ahorita. Pero, en fin, lo que generan es de que el tejido de la próstata, ¿sí? Se va desnaturalizando, por decirlo de un sentido, y va generando lo mismo, el espacio que necesitamos para que otra vez vuelva a haber una fluidez en la orina. Con este láser podemos utilizar como ese tejido se va desnaturalizando de tal forma que evitamos sangrados, se puede operar a pacientes con problemas cardíacos, que se infartaron, que están anticoagulados, y los riesgos son mínimos, ¿no? Es tecnología nueva, se ha ido mejorando conforme pasan los años y nos ayuda bastante con esta tecnología. No se quita toda la próstata, pero sí lo suficiente para que se pueda desobstruir y orinar mucho más a gusto. Con esta tecnología se puede hacer enucleación. ¿Qué quiere decir esto? Quitar la mayor cantidad de próstata para que me puedan entender el público. Y eso pues es algo buenísimo, ¿no? Entender también que, por ejemplo, cuando es por crecimiento de la próstata, no se quita toda la próstata, no se quita toda la glándula, solamente la porción que está obstruyendo. Ok. Cuando quitamos toda la próstata es por cuando hay un tumor o cuando hay cáncer, que ese es ya otro escenario Otro mucho sea, muy diferente que también se presenta en esas etapas de la vida de las que estamos comentando. Por eso es de que casi casi va de la mano esto, ¿no? Sobre todo en el tema de la prevención. y ahí, por ejemplo, y fíjese que estábamos platicando con un ginecólogo y dice, no, la mujer que tiene que estar Sí, yendo con el doctor al Papa Nicolau una vez al año, y ahorita que nos está diciendo, ¿y nosotros qué?
tenemos que ir con el urólogo Sí, una vez al año de perdida para que estén revisando la próstata según la edad. claro. Algo que escuché, que a ver si nos puede sacar de la duda, hablando de obstrucciones, había leído en algún lado que el eyacular muy frecuente era un factor para obstrucción de la uretra. Y luego escuché en otro lado que era mejor estar eyaculando continuamente, bueno, no continuamente, pero tener eyaculaciones frecuentes para mantener la uretra en buen estado. ¿Cuál de Eh, las versiones es la correcta? Kurt, esa es una pregunta muy común y últimamente es más frecuente de lo que te imaginas porque se han validado resultados científicos a algo de lo que estás mencionando. Pero no, el eyacular constantemente no nos va a obstruir la vía urinaria, no. Lo que sí se ha estudiado y se ha validado hasta cierto punto es que el eyacular constantemente puede ser un factor preventivo, positivo, para evitar cáncer de próstata, ¿no? A lo que voy, se ha descrito que 21 eyaculaciones mensuales, por poner unos números, que es lo que la gente quiere, doctor, ¿cuántas veces o es? Puede prevenirnos el tema de cáncer de próstata o puede ser un factor positivo para que, más aparte una alimentación saludable, etcétera, pueden prevenir hasta cierta parte el tema de cáncer de próstata. Pero luego con esto quiero decir que si yo eyaculo 21 veces ya no me va a dar cáncer, Claro, ¿no? no. Si ya existe esa predisposición, puede hacer que nos dé el tema del cáncer. Pero sí, es saludable, si lo vemos de este sentido. Ahora, si la gente que no eyacula esta cantidad, eyacula menos o no eyacula, tampoco quiero decir que se vayan a enfermar, ni tampoco van a ser un factor de riesgo para generarles obstrucción, como me comentas, o alguna otra situación. Pudieran ocasionarle algún otro tipo de dolor, pero no un tema relacionado propiamente con la próstata. Ok. Entonces, bueno, y existe, supongo que eso de la eyaculación ya podemos descartar el preguntar que si existe algún ejercicio para ayudar a la próstata, ya sabemos que sí hay. ¿Existe algún alimento, Es correcto, es correcto. por decirlo de alguna manera, existe algún alimento o alimentación o líquidos o algo que puedan ayudar, obviamente no curar, pero a minimizar el riesgo, que tenga algún estudio validado? Hablando de cáncer o de crecimiento, vamos a juntar las dos, que pueden ser factores positivos para ambos. Se ha visto que el jitomate, el pescado, los omegas, una buena hidratación no pueden prevenir este tipo de situaciones. El tema que tenemos mucho, sobre todo hablando de cáncer, el componente genético, la herencia que hay en casa, si mi papá tuvo cáncer, si mis abuelos tuvieron cáncer, ahí en este tipo de pacientes, independientemente de la dieta que les demos o independientemente de lo que ellos puedan consumir, tienen un factor de riesgo muchísimo más alto que la población en general, ¿no? Claro. Entonces, tomar en cuenta esto, sí, una vida saludable, evitar la obesidad, la buena hidratación, los antioxidantes, omegas, y el jitomate es de lo que se ha validado. Sí leí un estudio de que creo que en Italia era uno de los países con el índice de cáncer de próstata o problemas de próstata más bajos del mundo y pues se la mantienen comiendo tomate, ¿verdad? Ya, ¿Existe alguna forma de identificar que trae a alguien un problema fuera de lo que comentó de problemas para orinar? correcto, bien. Eventualmente, lo que es un cáncer, por ejemplo, si lo vemos de esa forma, los síntomas ocurren solamente cuando ya son enfermedades avanzadas, cuando el tumor ya creció, se diseminó, ahí va a haber síntomas, ¿no? Generalmente el cáncer su crecimiento es silencioso, puede ser que no corra ningún síntoma, o ¿qué puede suceder? Puede ser que el paciente traiga síntomas urinarios obstructivos bajos, que van a decir, doctor, ¿y eso qué es? Lo que comentamos, disminución del flujo de la orina, chorro cortado, muy poca presión para orinar, me levanto mucho en las noches, un poquito de urgencia. Más aparte, sumarle tema de disfunción eréctil puede asociarse a un tumor, No. tema también dolor en la espalda, eso puede ser algo, en alguna parte de los huesos, sangrado cuando orina o cuando eyacula, eso también pueden ser datos que no tenemos que dar, datos de alarma. Ahora, te digo que esto es silencioso y puede ser que cuando ya empiecen los síntomas ya sea una enfermedad avanzada. Entonces, ¿qué hay que hacer? La prevención, promedio, vamos a tomarlo de los 40 años para la gente que no nos escuche y no nos confundamos. Entonces, como comentaba, a partir de los 40 es Sí, recomendable estar yendo al urólogo de perdida una vez al año para hacer una revisión como varón. es correcto. ¿Qué puedo esperar yo? Es la primera vez que voy con el urólogo. Nunca he ido.
todavía no llego a ese rango de edad y voy por primera vez, voy nervioso. ¿Qué puede esperar realmente una persona cuando va con el urólogo por primera vez? Bien, esa es una excelente pregunta y la agradezco porque todos van espantadísimos cuando van con nosotros, ¿no? Es decir, el urólogo ya va tenso, el paciente hasta nos llega con la presión alta, cosas así. Sí. Bien, el paciente que llega a la consulta con nosotros, se le hace un interrogatorio completo de todas las enfermedades, posibilidades que tenga el paciente. Y aparte, ya en la revisión un poquito más dirigida, paciente que de arriba de 40 años, le mandamos a solicitar estudio, antígeno prostático específico. En ocasiones podemos hacer un poquito más amplia la exploración. De los miedos que se existe es, doctor, el tacto rectal, ¿no? O sea, todavía existe eso, o ya con el estudio del antígeno prostático va a ser suficiente. Y la respuesta es sí, a la fecha, en las guías americanas, en las guías europeas, en todas las guías todavía se recomienda el tacto rectal como parte del abordaje diagnóstico para detectar un cáncer de próstata. Es muy importante perderle el miedo a esta situación. Sí. Realmente alguien que le diga que ya no se necesita el tacto para la exploración, le estaría mintiendo hasta cierto punto. Sí hay tecnologías que nos ayudan a o englobar posibilidades diagnósticas, pero el tacto sigue siendo. Entonces van con nosotros, les solicitamos estudios enfocados a los problemas que pudieran tener, dependiendo del interrogatorio, las respuestas que nos den, mandamos a pedir ciertos estudios aparte, como que podemos identificar problemas metabólicos en los pacientes y en ese momento le pasamos estudios para ver cómo está de la glucosa, el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, que a esas edades, a ese promedio de edad, aprovechamos para también hacer un abordaje integral, ver al paciente completito y ver que no haya ningún tema. Y el antígeno prostático, pues sí, le digo, ese es vital. Ya el urólogo va a determinar si lo pedimos de forma anual o se tendrían que pedir otros estudios, aparte del antígeno, perdón. Y pues no olvidar que lo recomendable es empezar a partir de los 40 años, pero que si en tu familia hay antecedentes, empiézale desde antes, ¿no? Porque la prevención es lo mejor. Es correcto, la verdad es de que sí, la prevención es lo mejor. Papá, tíos, abuelos con un antecedente de cáncer, hay que ver a qué edad lo tuvieron, pero repito, no quiero confundir con números, pero generalmente pueden ser 10 años antes de que su papá lo detectaron. Pero de promedio, 40 años, englobando a todos, hay que ir a revisarse con el urólogo para detectar eso. Pues la verdad, esto está súper interesante, doctor. ¿Algo que le gustaría agregar? Realmente, Kut, agradecerles y también señalar que no hay que temerle al urólogo, incluso verlo como un médico que sea de constante consulta. ¿A qué sentido? Sí, vemos el tema de cáncer, vemos el tema de crecimiento de la próstata, pero también vemos unos temas mucho, muy interesantes como la patología de piedras en el riñón. Es muy frecuente que conozcan a alguien, híjole, me dio un dolor por una piedra y este es otro tema mucho, muy amplio que también podemos abordar y también lo ve el urólogo. Como recomendaciones también que no he mencionado, evitar el tabaquismo, el cigarro, es un factor importantísimo que hay que quitarnos porque también existe un tumor en el riñón o tumores en el tracto de la vejiga o del uréter y el factor principal para desencadenar estos tumores es el tabaquismo. Entonces, trato de englobar la información que tenemos aquí para poderla ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? Eso estuvo genial, doctor. La verdad, qué bueno que toca ese tema del tabaquismo. Ya, Creo que es un tema que podríamos agarrarnos otro episodio totalmente para dedicarle por lo fuerte el impacto que tiene el cigarro en la infertilidad, en las erecciones, en todo eso. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Si alguien anda buscando un urólogo certificado, acreditado, ¿cómo pueden llegar con usted? No mando de su celular personal, ¿eh? claro, mire, nos pueden localizar en la página de Medical Tourist Médico, ahí estamos, en la sección Guadalajara, estamos para servirles. En las redes sociales tenemos Twitter, Facebook, Instagram, todas es @doctor Casteltort, en donde siempre contestamos sus mensajes. Tenemos nuestro correo electrónico, doctorcasteltort@gmail.com y nuestra página web que es www.doctorcasteltort.com. Para la comunidad de nuestros pacientes tenemos varias ubicaciones. Estamos en el consultorio en el Hospital Real San José Valle Real y otro en Torre Médica San Pablo. En esos lugares, en la página web viene la dirección. Y si no, les voy a dar un teléfono que es el del sitio para cualquier duda o aclaración. Es el 3322 34 26 77
Si nos hablan de otro país, es más 52 al inicio del teléfono. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Estuvo genial, muy informativa y gracias por escuchar. Hasta la próxima. Después de mi plática con el doctor Luis, quedé impactado de la importancia que tiene el poner atención a algo tan simple como orinar y eyacular. También de cómo en nuestra sociedad no está tan normalizado el concepto de ir con tu urólogo una vez al año para una revisión rutinaria de tu próstata, tal como lo es el visitar al ginecólogo para un estudio de Papa Nicolau, aun cuando el cáncer de próstata es más recurrente que el cáncer de útero. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado, y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Gracias por haber escuchado y no se te olvide suscribirte a nuestros canales, déjanos tus comentarios, nos ayudará a generar contenido de tu interés en un futuro.